Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Una historia asombrosa, maravillosa, y el tema de hoy es viviendo bajo el señorío de Cristo. Este tema es muy importante. Hace mucho tiempo que yo aprendí acerca de esto y fue tan, pero tan valioso para el fundamento cristiano. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente. Leo a partir del versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amado Padre, gracias por tu palabra. Cada vez que la leemos, Señor, nuestro corazón se alimenta de una manera maravillosa, Padre, porque podemos dar gloria a tu nombre y poder edificar nuestras vidas para que vivamos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, y te pedimos que tu santo y poderoso Espíritu nos guíe a lo largo de esta jornada y que podamos, Señor, recibir esa semilla con amor y con humildad en nuestros corazones para poder ser transformados. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que hoy voy a compartir, hermano mío, es un tema sumamente básico, fundamental en la vida cristiana. Implica el hecho mismo de conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y qué significa lo que Jesús hizo para mi vida. ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo yo puedo aprender de esto? Y la gran mayoría de cosas que vemos en la cruz del Calvario lo hemos aprendido a través de la tradición. Hemos aprendido que Cristo sufrió y fue a la cruz, y ciertamente así fue. Pero hay algo que necesitamos entender. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Qué representa Jesús para mí? Y eso es lo que implica en este pasaje. Ya el apóstol Pedro está escribiendo esto acerca de que la razón por la cual yo camino con el Señor, la razón por la cual yo le adoro, la razón por la que vengo a la iglesia, la razón por la que yo sirvo, la razón por la cual yo quiero vivir delante del Señor con un corazón limpio. Todas esas cosas tenemos que explicarlas. Tiene que haber un sentido, un propósito por el cual lo hacemos. No porque la demás gente lo hace o porque el pastor dice que lo hagamos. No, lo hago por convicción, lo hago porque lo creo, lo hago porque tengo la firmeza de ese conocimiento de quién es Dios para mí, quién hizo Cristo en la cruz del Calvario. La gran mayoría de personas, la gran mayoría en el día de hoy, han recibido un evangelio que se conoce como un evangelio diluido, un evangelio que es light, un evangelio que está siempre pensando en buscar el éxito, la motivación, la felicidad, sin ningún costo, porque todo lo pagó Cristo. Y eso es lo que hemos estado oyendo. Aunque la salvación en realidad no nos costó nada a nosotros, no significa que no vale nada. Significa que la muerte de Cristo lo pagó todo. Entonces, nos han enseñado que nosotros podemos venir a Cristo para buscar sus bendiciones. Vaya a Cristo, Él tiene la respuesta. Cristo está aquí para hacerte un milagro. Cristo está aquí para resolver tus problemas. Y empezamos a escuchar un Cristo
que solamente podemos acudir a Él para que Él haga lo que nosotros deseamos, para que Cristo haga lo que yo quiero. Y no entendemos ninguna cosa de lo que verdaderamente representa la muerte de Cristo. Buscamos a Cristo como nuestro Salvador y decimos, venga, ¿alguien tiene problemas financieros? Venga, vamos ahora por usted. Y tomamos versículos, extraemos pequeños versículos de la Biblia y entonces hacemos una fe falsa. Creamos una fe falsa. Dios te va a proveer. Si tú traes tanto de dinero, Dios te va a dar 100 veces más. Y empezamos a decir cosas y claro, el corazón que busca a Dios está inocente, está sencillo y está dispuesto para ir. Y hace un sacrificio. Y esto es lo que hace, hermano mío, que hoy en día el evangelio se haya pervertido de tal forma. Porque hemos buscado a Jesucristo como Salvador. Gran parte de esa responsabilidad y culpa la tienen los predicadores famosos americanos. Llegan a nuestros países, llenan los estadios y gran campaña de sanidad y milagro. Y empezamos a presentar a Jesús. Si tú tienes un problema, ven, Dios lo va a resolver. Lo que no les decimos es que el Señor vino no solamente como un Salvador, sino también como Señor de nuestra vida. Él quiere ser el Señor de tu vida. Y Él no quiere una parte de tu vida, Él quiere toda tu vida. La demanda no es simplemente que Dios está aquí para resolver. Esa es la consecuencia. La consecuencia de una vida en obediencia, la consecuencia de una vida santa delante de Dios, una vida que quiere agradar a Dios, la consecuencia son las bendiciones que Dios viene. En el libro de Mateo capítulo 6, Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Nos afanamos cada día por ir y trabajar y traer el pan y nos afanamos todo el día. Y Jesús dijo, no os afanéis, como eso tienen los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe de lo que tienes necesidad. Y nos puso, por ejemplo, a Salomón. Salomón no se pudo vestir ni como los lirios del campo. De cierto les digo, a lo largo que yo he caminado con el Señor y que Dios cambió mi vida de las tinieblas a luz admirable, yo puedo testificar delante del Dios soberano y todopoderoso que Él ha sido tan maravillosamente fiel conmigo. Nunca me ha faltado nada. Nunca yo he tenido la necesidad de ir en busca de algo que Dios no haya provisto. Dios siempre prometió ser fiel. Por eso es que, hermano mío, el señorío de Cristo no es solamente una doctrina que confesamos, sino que es un sujetar nuestra vida a una autoridad divina que nos sometemos diariamente para vivir una vida que agrade a Dios. Esa es la gran diferencia en la vida cristiana. Porque los cristianos creemos que somos cristianos porque venimos a la iglesia, pero hay más que eso. Hay mucho más que eso. Dios no murió en la cruz del Calvario solamente para que vengamos y tengamos un domingo bonito en la iglesia. No, Dios murió en la cruz para darnos vida eterna, para que vivamos esa vida eterna y le deleguemos a nuestros hijos, enseñemos ese camino y a vivir de una manera recta y pura delante de Dios. Por eso Cristo murió, resucitó y fue exaltado para ser un Señor absoluto de nuestra vida. Cuando entendemos que Cristo es el Señor de la iglesia y es el Señor de cada acto de nuestra vida. Es el Señor del universo y su palabra sostiene el universo. Pero vivimos en una generación, hermano, donde muchos buscan un Salvador, pero no quieren un Señor. Voy a poner un ejemplo sencillo que se me ocurrió. Mire, ¿cuántos de nosotros, hermano, queremos que el presidente de esta nación nos dé buena economía, nos dé empleo, nos dé salarios buenos, no nos cobre impuestos? Todo eso queremos, ¿verdad? Y eso es lo que, si ese presidente nos baja los impuestos, entonces es bueno. Si ese presidente no oprime a los inmigrantes, es bueno. Si ese presidente, queremos todo lo que deseamos por eso. Sin embargo,
No queremos que ese presidente venga a mi casa y me empiece a ordenar mi casa. No queremos que me corrija en mi relación matrimonial o en mi relación con mis hijos. De una forma completamente un ejemplo burdo, así queremos a Dios. Dios, tráeme todas las bendiciones, pero no te metas en mi casa. Yo en mi casa, yo la manejo. Eso es lo que tratamos de decirle. El evangelio moderno, hermano, nos presenta a Jesús como alguien que mejora nuestra vida, que nos da felicidad, busca la felicidad. Pero Pedro nos presenta una realidad diferente. ¿Cuál es? Cristo murió para cambiar completamente al dueño de nuestra vida y santificarnos para la vida eterna. Ese es el propósito de Cristo. Después de hablar del sufrimiento en el capítulo anterior, en los pasajes anteriores, Pedro nos presenta la razón suprema por la cual el creyente puede mantenerse firme. Recuerde que esta epístola está siendo dirigida a cristianos que están siendo perseguidos. Y entonces ellos están pasando momentos de gran sufrimiento y de dolor. Lo que Pedro le está diciendo, Cristo murió para que tú entiendas que ese sufrimiento no estás solo en eso. Esa prueba que estás viviendo no estás solo, Él está contigo y te da la forma, la sabiduría para que salgas adelante. Él venció y toda potestad está vencida y bajo la planta de nuestros pies por la obra soberana de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando creemos eso, las pruebas nosotros las vemos de una perspectiva diferente. Ya no como un sufrimiento, sino como un entrenamiento para nuestra fe. Y por esa razón, hermano, vemos que el cristiano no vive para agradarse a sí mismo, vive para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para eso está Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo una persona puede decir eso? Ya no vivo yo, ya no soy el perseguidor de los cristianos, ya no soy el que asesinaba a los cristianos, ahora soy un predicador del Evangelio de Cristo. Y un predicador que fue también torturado, oprimido, y muchos querían matarlo, pero él se mantuvo firme. El versículo 18 del capítulo 3, versículo 18, donde comenzamos, dice la palabra de Dios, que este señorío de Cristo fue establecido por su muerte y por su resurrección. Porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y ahí estamos nosotros, para llevarnos a Dios. Esta es la razón fundamental donde Pedro dice que el señorío de Cristo no está basado en una cosa abstracta o etérea, está basado fundamentalmente en la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. Y a través de eso, no solamente quedó en la cruz, porque hoy en día, hermano, cuando andamos en la cruz, nos ponemos dependientes de la cruz. Algunos se ponen el crucifijo, que Cristo está ahí. Cristo no quedó en la cruz. Cristo atravesó la cruz y llegó hasta la resurrección. Una vez que resucitó, ¿qué pasó? Luego fue exaltado en gloria, como dice Filipenses. Y no solamente en gloria, ahora está sentado a la diestra del Padre. Qué hermoso, hermano. Eso es la gloria de Cristo. Y ¿sabe qué? Cristo dijo claramente, hermano, en ese pasaje. Cristo sufrió voluntariamente. Nadie lo obligó a eso. Él dijo que nadie le quita la vida. Él la entrega por nosotros. ¿Por qué hace eso? Porque nos ama. A pesar de ser injustos, a pesar de ser pecadores, Él viene y da su vida como una ofrenda por nuestro pecado. Cuando Cristo está en el Getsemaní, recuerdan eso en Mateo 22, Él sabe que va a morir. Y es una cosa bien pesada, porque dice, Señor, si quieres que tome esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tenía esa copa para que Cristo dijera, Señor, va a ser tan difícil tomar esa copa? ¿Qué tenía esa copa? ¿Alguna vez alguien se lo preguntó? Era la ira de Dios. Porque Dios, hermano, está airado contra el pecado, contra la maldad, y cada uno de nosotros dará cuentas.
Aún de las palabras ociosas va a dar cuenta el Señor. Nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor. Y un día nos vamos a enfrentar a ese momento terrible donde vamos a dar cuenta. El malo ahora se puede estar gozando de su maldad. La persona que hace la maldad puede estar aún disfrutando eso, pero llegará el día en que va a llegar directamente delante de un juez supremo, un juez justo, y ahí va a dar cuentas. Ahí no hay excusas, ahí no va a haber segundas oportunidades, ahí va a haber un juicio verdadero, un juicio verdadero. Hermano, es como aquel que anda haciendo delincuencia el día de hoy, puede disfrutar temporalmente el pecado, como el que abusa de su esposa, el que abusa de sus hijos y se sale con la suya. Un día va a enfrentar al juez supremo. Eso no habrá ninguna duda. Otra cosa, hermano, que también la palabra de Dios nos muestra aquí es que Cristo murió una sola vez. Cuando Él venga por segunda vez, ya no va a venir a morir otra vez a la cruz de Cristo. Viene con vara de hierro, hermano. Viene con juicio. Cuando Cristo venga por segunda vez, todo aquello que hayan hecho mal van a pagar sus cuentas. De manera que dice claramente eso. Pero hay algo que yo quiero resaltar también. Dice la Biblia que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron en los tiempos de Noé. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿hay espíritus encarcelados? Sí hay. Recuerde que hay ángeles. Cuando Satanás pecó, la palabra de Dios nos describe que la tercera parte de los ángeles, imagínense cuántos ángeles habrán, la tercera parte de los ángeles le siguió a Satanás. Se fueron con él. La rebelión de Satanás, la rebelión es algo que contagia, rápidamente se contagia y contaminó a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué es lo que ocurrió? Esos ángeles, hermano, tuvieron relaciones con las mujeres de ese tiempo. Fíjate qué cosa más terrible. Y por esa desobediencia, con el tiempo de Noé, cuando Dios volvió a hacer esa creación de solo 8 se salvaron, porque los demás, todo el resto murió. ¿Qué es lo que Dios hizo? Esos ángeles los llevó a una prisión eterna, que van a ser soltados en el tiempo final de la historia. En la gran tribulación, todos esos demonios que estaban ahí, los va a ser soltados para que esa tribulación sea tan terrible. Por eso es que la palabra de Dios es tan clara, hermano. Es una advertencia profunda a nuestra vida. El evangelio no es divertido. El evangelio no es un juego. El evangelio son vidas transformadas. Y Dios, en su grande bondad y conocimiento y sabiduría, permite tener una iglesia para que seamos instruidos en la palabra de Dios. Para que como padres regresemos a casa, para que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, para que enseñemos a que ellos diferencien el bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, y que vivan conforme a la palabra de Dios. Esta es la idea de Dios cuando fundó la casa de Dios, la iglesia, para que vengamos aquí, aprendamos la palabra y la transmitamos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que ocurre con las sectas como la que domina en esta ciudad? ¿Qué es una secta? Ni siquiera es una religión. Por eso ellos bautizan por los muertos. Ellos hacen cosas, hermano, pensando cosas terribles, humanas completamente. Su fundador hizo una cosa humana que nadie la puede comprobar. Sencillamente, y ahí están las multitudes siguiendo a esta persona. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ellos presenten una cara de bondad, pero nieguen su eficacia? Ellos van a dar cuentas. Nada de esto, hermano, de esas denominaciones o sectas va a cambiar el corazón del hombre. Dios nunca respalda esas mentiras. Pero ahí está la gente. Pagan 2 años de misiones y se van, hermano. Pero en verdad no hay un cambio en sus vidas. No hay un cambio en sus vidas porque Cristo no está en ese lugar.
Ellos bautizan por los muertos también. Pero ahí está la gente. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque ahí me dan comida, porque ahí me dan trabajo. Es como venderle el alma al diablo. ¿Cómo es posible que vamos a seguir ahí solo porque nos dan un plato de lentejas? No es posible eso. Tenemos a un Cristo que domina y gobierna el universo y Él es nuestro suplidor, nuestro proveedor y nuestra fuente de justicia. Pero hermano, caemos en gran problema. Cuando dice que el justo murió por los injustos, mire lo que dice Isaías 53, versículos 5 y 6. De propósito, Isaías 53. Apenas estoy en la introducción, hermano. Mire, hay algo hermoso. Cuando usted esté enfermo, cuando usted esté padeciendo una enfermedad grave, no deje de aprenderse Isaías 53, hermano. No deje de comer Isaías 53. No deje de dormir con Isaías 53. Todo el tiempo tiene que leer Isaías 53. Yo he dicho, y esto es una opinión personal, que es el capítulo más importante de la Biblia. Si usted no entiende Isaías 53, no va a entender la Biblia, hermano. Porque eso describe la persona de Jesucristo. Isaías 53 es algo que un enfermo tiene que abrazar, creer y vivir. Isaías 53. Dice la palabra de Dios en el versículo, hermano, versículos 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6 dice así: mas Él, hablando de Cristo, el Cordero de Dios, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y voy a leer un poco más. El versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa palabra, hermano, tenemos que vivirla, tenemos que aprenderla. Cuando usted aprende Isaías 53, usted va hermano, a disfrutar el resto de la Biblia. Porque eso es la piedra de tropiezo para los judíos el día de hoy. Los judíos no quieren eso. Los judíos están esperando un Mesías que va a ser el anticristo. Ellos están esperando un Mesías que va a venir en el futuro, pero ellos aborrecen a Jesús. Ellos no quieren nada con Jesús. Y miren sus vidas cómo están ahora. Hermano, ellos pueden golpear el muro de los lamentos. Ellos pueden hacer todas esas cosas. Pero mientras ellos no entienden Isaías 53, les ha sido vedado. Ellos no tienen ese conocimiento ni quieren ese conocimiento. Ellos piensan que son, hermanos, la religión del mundo, pero sin embargo se han apartado tanto de la verdad. Se han apartado tanto de la verdad porque sus vidas no son transformadas. Tenemos que tener una vida cambiada, una vida de pasión, de amor a Cristo. De manera, hermano, que vemos esto acerca de que el señorío de Cristo fue confirmado por su exaltación. El versículo 22 del capítulo 3 de Pedro dice así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano, los ángeles son superiores al ser humano, pero están sujetos, supeditados. En Apocalipsis capítulo 5 aparece la visión de Juan diciendo: ¿quién abrirá los sellos? Dice. No había nadie que abriera los sellos. ¿Quién abrirá los sellos? Y Juan, cuando ve eso, se pone a llorar y dice: wow, ¿quién va a abrir? No hay nadie que abra los sellos. Y Juan piensa: quizás Abraham puede abrir los sellos, quizás Moisés, quizás Elías puede abrir los sellos, quizás ¿quién va a abrir los sellos? Y de repente hay una voz que dice: el que abre el sello es el cordero que fue inmolado en la cruz. Y ahí se llena de gozo a Juan. Wow, él abre el sello. Nadie más puede abrir el sello. Él es digno de abrir los sellos, porque es digno, hermano. Y si Él es digno, es para que nosotros vivamos conforme a la voluntad y sujetos al poder y la gracia de Dios. Pero hemos hecho del Evangelio una diversión.
Es mucho más, hermano. Es algo que vivamos para Dios. Todo aquel que ha decidido obedecer a Dios, hermano, sus vidas son transformadas por el poder del Espíritu Santo. Sus hogares reflejan a Cristo. Por eso, en el versículo 22 que estamos leyendo, dice que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Qué significa estar a la diestra de Dios, hermanos? ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, lo que significa es una posición máxima de autoridad. En Filipenses 2, del 9 al 11, también dice, toda rodilla se doblará. Toda rodilla, cristianos y no cristianos, se van a doblar. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por los siglos de los siglos. Él es el Señor. Hermano, esto no es una religión vacía, esto es el poder de la palabra. Cristo gobierna sobre ángeles, demonios, gobiernos, poderes, todo eso, hermano, Cristo gobierna. He oído a veces que la persona más poderosa de este mundo es el presidente de los Estados Unidos. No, eso no es cierto. Cristo es el más poderoso de todo, hermano. Está por encima. Porque este hombre va a pasar, pero Cristo va permanecido por los siglos de los siglos. Es eterno. Y esto es lo que tenemos que confiar. Nuestra vida no depende de una política o de un hombre. Nuestra vida depende de aquel que dijo en la cruz, consumado es. Consumado es. ¿Por qué? Porque Él murió en esa cruz y dijo, y esto es la vida que doy por cada uno de estos pecadores. ¿No lo merecíamos? No lo merecíamos. Hoy cantamos gracia. Por gracia somos salvos. No hicimos nada para merecerlo. No hicimos nada para merecerlo o para que nos sintamos orgullosos. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Vivir bajo eso, hermano, implica, hermano, que Dios le entregó a Cristo todo esto y bajo el señorío de Cristo los ángeles están abajo de Cristo. Los demonios obedecen la voz de Cristo. Los gobiernos, aunque tengan armas nucleares, lo que sea, están bajo la sujeción y el poder de Cristo. Los poderes espirituales, la historia misma, la iglesia y nuestra vida, nuestra familia, está sujetada bajo el gobierno de Cristo. Él es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor, hermano mío. Vivir bajo su señorío implica romper con el dominio del pecado. No podemos voy a vivir bajo Cristo y vivir bajo la cadena del pecado. Eso no es posible. No es posible, hermano. Dios jamás va a honrar a una persona que esté amando el pecado. Si Dios le da la ofrenda de su vida y aún así sigue en el pecado, esa persona poco a poco se aleja de Dios y pierde la bendición de Dios, pierde completamente su presencia. Por eso es importante, hermano, vivir bajo su señorío implica completamente romper con el pecado. En la primera carta de Pedro que estoy aquí, voy a ir al capítulo 4. Capítulo 4, espero que no hayan cerrado la Biblia todavía. Voy a leer los primeros 6 versículos. Dice las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice aquí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan,
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres que vivan, en espíritu según Dios. Esto es muy importante, hermano mío. Aquí Pedro utiliza que esto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también armados del mismo pensamiento. La expresión armados significa ponerse una armadura. Es un lenguaje militar. La mente del creyente debe estar preparado para obedecer a Cristo, aunque implique sufrimiento. Hay momentos en nuestra vida en que pasamos por momentos difíciles, pero ¿qué ocurre? ¿Dios se apartó? No, tenemos que permanecer a pesar de las dificultades y creer que Cristo tiene el control de nuestra vida, es el Señor de nuestra vida, Él va a suplirlo. De modo, hermano mío, que aunque tengamos gozo y paz solamente por la obra maravillosa de Cristo, solamente por eso. Otro punto importante, hermano mío, es vivir bajo el señorío de Cristo, es recordar que tenemos que dar cuentas a Dios. En el capítulo 4, verso 5, dice así: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso nos recuerda una verdad que ha sido olvidada al día de hoy. Todos compareceremos ante Dios, hermano. Vamos a ir delante de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, la palabra de Dios es tan contundente y tan firme. Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice así: y de la manera que está establecido, para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Es decir, una vez morimos, ya no hay segunda oportunidad. Ya no hay segunda oportunidad. Después de eso viene el juicio. ¿Sabe por qué no le tememos a ese juicio? Porque estamos acostumbrados a ver juicios corruptos en el mundo y pensamos que allá va a ser igual. No, hermano, esto va a ser algo serio. El juicio que va a venir sobre cada persona va a ser algo terrible. Por eso es que el apóstol Pedro menciona pecados comunes: lascivia, concupiscencias, embriaguez, orgías, borracheras e idolatría. Pecados que están ahí. De manera que el señorío de Cristo implica abandonar deliberadamente el viejo estilo de vida. Abandonar el pecado, hermano, tenemos que hacerlo. Y eso implica no una perfección inmediata, es un proceso en la vida de Dios. Pero la verdadera conversión siempre va a cambiar tu estilo de vida. Transforma la vida, tu familia, la comunidad. Esto es algo maravilloso, solo Dios puede hacerlo. Y Dios lo hace con el corazón que se humilla, el corazón que reconoce que necesitamos del Señor. Por eso es que la palabra de Dios en el versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está preparado, hermano. De manera que el señorío de Cristo transforma también nuestra perspectiva. Vivimos conscientes de la eternidad. Cada decisión tiene consecuencias eternas. Cada palabra, cada acción, cada prioridad. El creyente no pregunta qué quiero hacer. Pregunta qué es lo que le agrada al Señor. ¿Qué le agrada al Señor? Lo que significa vivir bajo su señorío. Si usted quiere saber qué significa vivir bajo su señorío, bueno, hay unos 5 puntos aquí que tengo. Primero, rendir diariamente nuestra voluntad. Cada día, rendir nuestra voluntad. En Lucas 9:23 dice: tienes que negarte a ti mismo, toma tu cruz y seguirlo. Cada día toma tu cruz, sigue el Señor. Rendir nuestra voluntad al Señor, y tenemos que hacerlo con acción inmediata. Número 2, obedecer aunque nos cueste, aunque no entendamos. Obedezca, vale más que la comodidad. Cristo obedeció hasta la muerte. Tenemos que obedecer la palabra. Un cristiano no solamente es el que salta. Un cristiano también es el que obedece, el que se quebranta, el que a pesar de las circunstancias, voy a obedecer al Señor. Número 3,
Amar lo que Cristo ama. La santidad, ¿la ama Dios? Sí. La verdad, la iglesia. ¿Ama a Dios los perdidos? Sí. ¿Ama a Dios la justicia? Yo también tengo que amar eso. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Número 4, rechazar aquello que ofende al Señor. Nunca, nunca podemos negociar con el pecado. No justificar la desobediencia. No vivir un estilo de vida doble. Una vida pública y una vida privada. Eso no puede ser. Porque lo que vivimos en la vida privada, tarde o temprano se va a ver en la vida pública. Si nosotros nos cubrimos con la santidad de Dios, en la vida pública Dios nos va a mostrar su recompensa. Pero si nos vivimos en lo secreto del pecado, vamos a ir allá y ahí vamos a, hermano, a ser avergonzados por el pecado. El pecado nos va a alcanzar. Tenemos que vivir en el hogar, en la vida. Tenemos que vivir en el trabajo, mostrar a Cristo. En el ministerio, en el servicio, tenemos que reflejar a Cristo. En la vida personal, aún en la iglesia, mostremos a Cristo como nuestro Señor y personal Salvador. Esto es lo importante, hermano, ¿verdad? No es una emoción, no es una cosa de que, hey, qué bonito esto. No, es algo que es una convicción. Por eso es que Pedro nos presenta un contraste contundente. El mismo Cristo que sufrió en la cruz, ahora está en el trono del universo. Su muerte aseguró nuestra redención. Su resurrección confirmó su victoria. Su exaltación declara su autoridad total, absoluta, sobre toda potestad. Por eso, la respuesta del creyente no puede limitarse solo a admirarlo. No puede limitarse solo a creer en Él. Tenemos que adorarlo, rendir nuestra vida a Él, vivir para Él. Cada acto de nuestra vida, hermano, está bajo los ojos del Señor. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, decía una persona, se pasaba al jardín de la otra persona, había un palo de naranja ahí, y el niño decía, papá, pero nos van a ver. No, hijo, nadie nos está viendo. Se saltaba a la cerca y se agarraba las naranjas. ¿Viste que nadie nos vio? Nadie nos vio, comámosla. Y el niño le dijo, bueno, nadie nos vio, pero yo creo que, vio para arriba y dijo, sí, yo creo que Dios nos vio. Y Dios nos mira, hermano. Cada acto de nuestra vida, Dios nos mira. Podemos vivirlo en secreto, podemos engañar al pastor inclusive, pero a Dios no lo podemos engañar. Porque todo lo que sembramos, eso también vamos a cosechar. Dios nos conoce, hermano, hasta las motivaciones de nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos. ¿Cómo es eso? Bueno, Dios lo sabe porque Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Dios nos conoce todo. ¿Y por qué entonces seguimos haciendo las cosas malas? Tenemos que adorar al Señor. Tenemos que amar la iglesia. Tenemos que amar, servir al prójimo. ¿Cuántos de los que venimos ayer sentimos gozo servir, hermano, a esas personas que vinieron a traer su mochila? Sentían gozo, los niños iban con su mochila, con sus útiles, felices. Y aparte de eso, algunos hasta les dieron cajas de comida. Y esas cosas, yo vi la iglesia hispana involucrada, ayudando a esa familia. Dígame, ¿a nadie le pagaron por eso? Lo hicimos con el corazón, pero salimos más satisfechos que nunca. Asoleados, claro que sí. Mi hermano Simón salió asoleado igual que yo. Pero eso fue algo maravilloso. No nos quejamos por eso, ¿verdad? No nos quejamos, sentimos gozo ayudar a otra persona. En el día de hoy, querido hermano, muchos aceptan a Jesús como Salvador, pero el Nuevo Testamento nos llama a reconocerlo también como Señor de nuestra vida. El señorío de Cristo no se manifiesta únicamente en nuestras palabras, sino en nuestra obediencia cotidiana, en la renuncia al pecado, en una mente transformada por la palabra, y en una vida orientada a hacer la voluntad de Dios. Una vida cambiada, una vida transformada, una vida que refleje el amor de Cristo. Ya no el viejo hombre que se enojaba, ya no el viejo hombre que hacía las cosas de manera agresiva. No, ya no el hombre egoísta, sino el hombre que sabe compartir de lo que Dios le ha dado.
De manera, hermano mío, Hebreos 9:27 ya lo vimos, que nos recuerda que la vida es breve, la vida es muy breve y que todos vamos a comparecer ante el Señor. Ese día no importarán nuestros logros, nuestros diplomas, nuestros títulos, no importarán las posesiones o el prestigio. Ese día, hermano, mire, no va a contar eso. Solamente una cosa, si vivimos bajo el gobierno de Cristo, si Cristo fue nuestro Señor, ese día va a llegar, hermano. El día donde vamos a partir va a llegar. Cada día miles de personas mueren. La pregunta es, ¿fue Cristo el Señor de su vida o solamente buscaron a un Salvador? Porque si Cristo no es el Señor de tu vida, tampoco será tu Salvador. Cristo es el Señor de tu vida. Vivir para Él, hermano, jamás te vas a arrepentir, nunca te vas a avergonzar de Él. Porque si tú te avergüenzas de Él, el Señor también te va a negar aquel día, dice. Así es que, hermano, la pregunta que tengo al final de hoy es, y esto es para mí también, ¿gobierna Jesús mis pensamientos? ¿Son mis pensamientos llevados cautivos en obediencia a la cruz de Cristo, como dice el libro de los Efesios? Cada vez que hay un mal pensamiento, lo llevo cautivo en obediencia a la cruz de Cristo. ¿Dirige el Espíritu Santo mis decisiones? ¿Tengo la sabiduría divina o actúo en mi propia naturaleza carnal? ¿Dirige el Espíritu Santo mis palabras? ¿Es Dios guiando mis palabras o yo hablo de mi propia naturaleza y mi enojo? ¿Se refleja la autoridad de Cristo en mi casa o soy yo el que mando? Aquí se hace lo que yo digo. O aquí vamos a hacer lo que Cristo dice. Y esto es la importancia de esto. ¿Gobierna Dios mis finanzas? ¿Gobierna Dios tus finanzas? Estas son preguntas que están en mi corazón, hermano. ¿Gobierna Dios mis finanzas? ¿Gobierna mi carácter? ¿Gobierna el servicio que hago al Señor? Cuando yo vengo aquí, ¿es Dios guiándome haciendo esto? ¿O es mi naturaleza carnal? Eso es muy importante. Por tanto, hermano, hoy es el momento de rendir nuestras vidas otra vez más al Señor. Él no busca una obediencia parcial, una obediencia momentánea. Él busca una entrega total. Una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo, hermano, es una iglesia sana. Es una iglesia que vive en santidad. Una iglesia que está firme frente al sufrimiento, puede enfrentar los problemas. Una iglesia que obedece a Cristo y que Cristo es el Señor, es una iglesia libre del dominio del pecado. ¿Quiere decir que no vamos a pecar? No, libre del dominio del pecado. El pecado no nos va a dominar. Y vamos a estar preparados para encontrarnos con el Señor cuando Él venga. El versículo favorito de mi vida, hermano. El que yo quiero que quede allá en la lápida de mi sepultura. Y si no me la pone, yo la voy a poner. Me salgo de ahí del cajón y la pongo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Eso sí lo ahí, hermano. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que viva o sea que muera, somos del Señor. Ese es lo maravilloso, hermano. Ese es mi versículo favorito en la Biblia, Filipenses 1:21. Pero es el resultado de que Cristo señoree sobre nuestras vidas. Nos han vendido un evangelio barato, hermano. Un evangelio sin sangre. Un evangelio sin cruz. Ven, pide al Señor todo lo que quieras. Alguien me dijo, el pastor que teníamos dijo, allá en mi pueblo, nos decía, no pida centavitos, pida millones. Hermano, ¿qué clase de evangelio es ese? ¿Qué clase de evangelio es ese? Pero ese es el evangelio que tenemos contaminado. Y es el evangelio que a la gente le gusta. El evangelio de la personalidad. El evangelio del ruido. Pero no hay un evangelio más poderoso que aquel que está gobernado por la palabra de Dios.
y por la oración. Así que, hermano mío, este es muy importante. Para mí es uno de los mensajes más importantes. ¿Es Cristo el Señor de nuestra vida? No queremos oír eso. No queremos escucharlo. Pero es la manera correcta de entrar en ese camino angosto. Esa puerta es estrecha. Ahí no cabe traer el egoísmo. Ahí no cabe traer el orgullo. ¿Por qué es tan estrecha? Porque no puede traer esa maleta de orgullo que tiene. No puede traer ahí el egoísmo. El pecado y la maldad tiene que quedar solamente entre el corazón por esa puerta estrecha. Y el camino angosto es un camino lleno de dificultades. Pero la buena nueva es que en ese camino Cristo está con nosotros para ayudarnos. Y ese es el evangelio de Cristo, hermano. Así es que la pregunta ¿es Cristo el Señor de tu vida? ¿O simplemente lo conoces como un Salvador? Y lo buscas por las bendiciones. ¿Por qué va a ir a la iglesia hoy, hermano? Voy a orar para que oren por mí porque no tengo dinero. O tengo este problema. Pero ¿es Cristo el Señor de tu vida? ¿Él es el que gobierna tu corazón? Esa es la pregunta. Amén. Bueno, vamos a orar. El tiempo se ha terminado. Y damos gracias a Dios por este servicio maravilloso que Dios nos ha permitido estar aquí. Amén. Puede ponerse de pie si usted así lo prefiere. Amado Dios y Padre eterno, yo quiero darte gracias, Señor. Muchas gracias porque nos das lo que tu Espíritu Santo plasmó en el corazón del apóstol Pedro. Este hombre, Señor, que había sido tan duro y tan cruel, pero ahora, Señor, era un hombre transformado por el poder de Dios. Qué testimonio, qué ejemplo más maravilloso del apóstol, que ahora, Señor, él nos enseña que la vida cristiana es una vida en la cual Cristo gobierna nuestra vida. No hay otra manera. O Cristo gobierna nuestra vida o nuestro corazón gobierna nuestra vida. ¿Qué va a gobernarlo? Es Cristo, su palabra. Sin embargo, esta palabra, Señor, es una palabra que no es muy común escucharla en el tiempo moderno. Hemos perdido la dimensión, hemos perdido Señor, la enseñanza que nos decían, la que Cristo dijo: tomad la cruz cada día, niégate a ti mismo, sígueme. Si quieres ser mi discípulo, renuncia a todo para seguirme. Y esa es la vida de Cristo. Y por eso te damos gracias, Señor. Yo quiero, Padre, pedir por cada miembro de esta iglesia que ellos puedan entender claramente lo que significa que Cristo es nuestro Señor. No se trata de una religión vacía o barata. Se trata de una vida consagrada para Dios. Y cuando lo hacemos, Padre, nuestra vida va a reflejar el carácter de Cristo. A que sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor reine en cada corazón. Queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente. Salúdese uno a otro y esperamos. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.